Yo vi tu video de TED y ahí hablas de cómo funciona, sobre todo lo que es la parte de la amígdala. ¿Puedes explicarnos un poco esa parte para entender cómo uno reacciona ante los momentos de miedo? Sí, sí, y esto es muy interesante eso de la amígdala. Y empecemos que no es la amígdala latinoamericana, que son los tonsils. La amígdala esta es parte del cerebro que no se puede sacar. Entonces, cuando nosotros pensamos del cerebro, pensamos del cerebro, pero en realidad son tres cerebros lo que tenemos como seres humanos. El primero, y aquí sí que esto no, es primera vez que hablo de esto en español. El más anciano es que se dice el cerebro reptil, que se desarrolla en seres humanos desde el año 0 hasta los 2 años más o menos. Ese es el centro responsable por todo lo que mantiene la supervivencia, lo que regula, por ejemplo, el corazón, la temperatura del cuerpo, lo que nos mantiene respirando, etc. Las funciones autonómicas del cuerpo. Entonces, después, más tarde, sobre ese cerebro es el cerebro mamífero. El cerebro que es desarrollado entre el año 2 y 6 en los seres humanos, es el centro de las emociones. Y entonces, más tarde, entre los 6 y antes pensábamos que era hasta los 18 por ahí, pero ahora sabemos que no es hasta los 20 y pico. Que el cerebro, lo que pensamos del cerebro, el neocórtex, el centro de pensamiento abstracto, de lógica, lo que nos hace tan inteligentes como seres humanos, hasta los 20 y pico no se ha completado ese desarrollo. O sea, los que tengan teenagers o que tengan hijos que están en esa edad tan confusa, los hijos ni siquiera han desarrollado el cerebro completamente. Así que buena suerte con eso. En cada lado del cerebro, donde en el punto de contacto así entre el ojo y el oído, hay dos ¿cómo se llama? Dos órganos que se llaman las amígdalas, que son relacionadas con el cerebro que mantiene la sobrevivencia. Y entonces, esto como funciona es cuando nosotros recibimos informe así a través de los ojos, del sonido, del olfato, primero va a un órgano que es el hipotálamo, que es como un router de computadoras que hace así y manda esas señales simultáneamente al cerebro que piensa y a las amígdalas. La función de la amígdala es muy clara y muy predictible. ¿Predictible se dice? Predecible. Fácil de predecir. Y cuando las amígdalas interpretan esas señales como peligro, como amenaza, reaccionan en tres formas así que siempre es lo mismo. Fight, flight or freeze. O pelean, o huyen, o se quedan congelados así. Y vemos todas esas reacciones en el reino de los animales. Hay ciertos animales que cuando se sienten amenazados pelean o algunos se huyen y algunos se quedan así congelados. Nosotros hacemos lo mismo y es bueno tener una amígdala porque es así, es para mantener sobrevivimiento, pero el problema es que dos problemas. La amígdala es muy, muy, muy rápida. O sea, las señales vienen primero a la amígdala y la amígdala reacciona así instantáneamente. Pero no se puede confiar mucho en las percepciones de la amígdala porque es tan rápida. Y entonces el otro problema es que se ha confundido. Y cuando nosotros nos sentimos así en conflicto, cuando nos sentimos amenazados en una relación personal en la cual la supervivencia no está amenazada, todavía reacciona en la misma forma. O pelea, o huye, o se queda congelado. Y entonces lo que complica más el problema es que la amígdala, cuando recibe esa información y la interpreta como amenaza, lo otro que hace es que así descompleta o interrumpe la comunicación al la neocorteza, que es el cerebro que piensa y que pueda analizar y tomar decisiones lógicas, etc. Entonces ahora sí tenemos problemas porque el cuerpo está así en actitud defensiva y ahora no podemos ni pensar.
claramente. Entonces pues, no en balde que ocasionamos tantos problemas en nuestras relaciones, porque reaccionamos y entonces hay que venir a limpiar el, el mes que hemos creado. Sí. Y entonces, pero lo que es interesante es que en cierto sentido nuestras abuelas sabían cómo tratar con este problema intuitivamente antes de que se entendiera lo que estaba sucediendo a nivel de bioquímica en el cerebro. ¿Qué es lo que nos decían nuestras abuelas cuando uno se ponía enfadado? ¿No? ¿Qué decían? Se decían, toma respiración, cuenta 10, cálmate, vea y siéntate afuera bajo el árbol o pegado al mar, cálmate y entonces ven y regresa y seguimos la conversación. O sea, porque el problema es que lo que se llama el hijack, no sé cómo se dice hijack. Me agarraste, no sé. Sí, ¿cómo se dice cuando se hijack un avión? Secuestrar, no. No, no es secuestrar. Bueno, sí, Hijack. un secuestro, sí. Porque lo que el problema es que lo que se llama el secuestro de la amígdala, que la amígdala como que secuestra nuestra habilidad a tomar una decisión de cómo vamos a reaccionar en cierta situación. Entonces la amígdala inmediatamente así secuestra la habilidad de escoger y reacciona en esas tres formas predecibles. Imagínate. Entonces lo que tenemos que hacer, bueno, primero, la buena noticia es que cuando reaccionamos no quiere decir que somos malas personas, quiere decir que la bioquímica del cerebro ganó. Pero entonces, ¿cómo podemos utilizar esa enseñanza para reintroducir el elemento de poder escoger? ¿Cómo vamos a reaccionar o lidiar con una situación? Entonces, lo que decían nuestras abuelas, primero, calma el cerebro, calma la reacción contando a 10. El secuestro de la amígdala dura 10 segundos. O sea, que ellas intuitivamente, cuando nos decían cuenta 10, sabían como que entendía sin entender. Exacto. Lo que tenemos que hacer también, o aprender a hacer, es cómo interrumpir ese proceso de no pensar. O sea, cómo secuestrar el secuestro de la amígdala para poder escoger nosotros de nuevo. Cómo interrumpir el secuestro. Okay. Y entonces, una de las formas que es respirar más lentamente, más profundamente. Si pensamos cuando nos sentimos así enfadados o amenazados, lo primero que pasa es que dejamos de respirar. Entonces, cuando sentimos que vamos en esa dirección, si esperamos demasiado ya es demasiado tarde, pero si ya empezamos a sentirnos un poco amenazados, todos sabemos cómo se siente eso en el cuerpo, ¿va? La temperatura cambia, se siente, uno empieza a sudar, la respiración se acorta, se hace más breve. Y entonces, ese es el momento en que sabemos, oh, ya voy en esa dirección, déjame tomar acción ahora, antes de que sea muy tarde y ya voy para abajo de la catarata y ya eso no tiene remedio. Entonces, las primeras señales es cuando decimos, mira, Elizabeth, o sea, comprarse uno tiempo. Elizabeth, ya sé que tenemos un problema aquí, no me estoy escapando, yo quiero solucionarlo esto contigo, pero regreso en 15 minutos. Salgo, doy una vuelta a la manzana, me siento al costado del lago, donde sea, me calmo y entonces, ya calmado, entonces puedo decidir cómo quiero reaccionar, cómo quiero responder a la situación o al problema, en vez de reaccionar y entonces tener que arreglar la cosa después que se hace daño ya. Claro, qué interesante. Y lo peor de todo es que la mayoría de nosotros reaccionamos así, ¿no? Ante esas situaciones, no, lo primero que hacemos es la reacción. La reacción, y ya entendemos por qué, porque es una cosa bioquímica y además es una conversación más extensa que no tenemos tiempo aquí, pero entender cómo funciona el ego, la parte de la mente humana que también es muy defensiva. Claro. Personalmente, y que siempre tiene que comprobar que tiene razón, de que está bien, de que quiere ganar todo conflicto, pero
en círculos de enseñanzas espirituales, el ego, y este no es el ego de Freud, del sistema de personalidad de Freud, este es el ego más bien psicoespiritual de relaciones de tradiciones y religiones del este. O sea, que es la parte de la mente humana que nos separa, que nos da el sentimiento de personalidad. O sea, yo soy Cristian, ese es el sentido de quién somos. Y es una conversación, como te digo, más larga, pero esa es la parte de nosotros que reacciona. Y en enseñanzas espirituales también explican que el ego, si ponemos un béisbol, una pelota, en el medio de una arena de esa deportiva, que el ego es equivalente a la pelota. Quien somos nosotros en realidad es el estadio. Wow, qué bello. Y que le hemos dado todo el poder de decisión y de percepción a la pelotica. Imagínate. Sí. Entonces es muy importante entender cómo funciona la pelotica para saber cuándo estamos en ese estado de conciencia y cuándo estamos siendo el estadio. Wow, me encanta esa comparación, no la había oído nunca. Muy bueno, me encanta.